Hoy vamos a tener una predicación un poco complicada. He hecho mucho esfuerzo en tratar de hacer comprensible lo que hoy quiero exponer, que es la verdad oculta de una parábola. Como siempre, las parábolas sabéis que tienen una verdad oculta. El Señor explicaba en parábolas para que solo lo entendieran aquellos que podían entenderla, que tenían ojos para ver, pues. Bien. Entonces hoy os voy a pedir un esfuerzo especial de concentración. Hemos podido leer el texto, hemos escuchado una historia que nos debe sonar mucho a todos, es muy conocida esta parábola. Muchas veces habréis escuchado predicaciones sobre esta parábola, pues a muchos predicadores a muchos predicadores les ha parecido útil para tratar de animar a sus queridas ovejitas a que den más fruto de todo aquello que poseen y que son, y lo hacen para la gloria del Señor. Pastores hemos usado esto para animar a personas, pues no sé, a ser más avispaos con todo aquello que tienen, astutos y arriesgar con todo aquello que el Señor les ha dado, no esconderlo bajo tierra, como hemos leído, ¿verdad? Como el tercer siervo, que lejos de sacar un rendimiento de ese talento, lo que hace es esconderlo bajo tierra. Y es que a veces los pastores, por tratar un tema que nos preocupa en la congregación, escogemos textos que doblamos por error para que terminen diciendo lo que queremos decir nosotros a la congregación, como si fuéramos nosotros los que vamos a arreglar la congregación. No que se haga con una mala intención, pero pudiéramos estar errando al enfatizar algo que el contexto no enfatiza, porque la Biblia enseña lo que enseña, pero también en sus énfasis es importante que la respetemos. Si habla más de una cosa que de la otra, hemos de hablar proporcionalmente a esa realidad. Yo mismo he podido ver que he cometido este error cuando he revisado predicaciones del pasado. Y aprovecho hoy para pedir perdón por esto al Señor en primer lugar y también a vosotros. Hoy sería uno de esos días en los que es fácil caer en este error. Y eso es lo último que un pastor quiere para aquellos que más quiere, ¿verdad? Porque mucho me temo que hay una realidad escondida en esta parábola, como es habitual, como hemos dicho. Es una realidad escondida solo apta para aquellos que van a tener ojos para ver. Entonces, antes de encontrar esta realidad, vamos a tratar sobre 3 puntos. En primer lugar, vamos a explicar bien la parábola para poder comprenderla. El segundo punto, vamos a tratar de desvelar el misterio de esta parábola y finalmente concluiremos con el ejemplo de ejemplos a seguir, ¿de acuerdo? Estos son los 3 puntos de esta predicación. Entonces, empecemos con la historia, con el cuento de la parábola. Tenemos a este amo, el cual representa a Dios, ¿verdad? Que dota de bienes a sus 3 siervos. Siervo significa esclavo, ¿de acuerdo? Este amo tiene 3 esclavos y les dota de unas cosas, de unos bienes. Pues bien, de entrada debemos darnos cuenta que el punto de partida del siervo es 0, no tiene nada, salvo lo que el amo le ha dado. Es un esclavo, no tiene derecho a nada. A uno le da 1 talento, a otro le da 2 talentos y a otro le da 5 talentos, ¿verdad? Es curioso que a cada cual, dice el texto, les da conforme a su capacidad. Pues bien, referente a este tema, Dios nos da a cada cual, quiero que vayamos haciendo un paralelismo entre la parábola y nosotros, ¿sí? Vamos a ir andando en este sentido, Dios nos da a cada uno solo aquello que somos capaces de gestionar. Quiero decir que realmente no somos iguales, no recibimos lo mismo de parte del Señor y tampoco nuestro fruto va a ser el mismo, ¿verdad? El Señor es justo, pero no necesariamente equitativo, pero es justo. Si tu debilidad son, por ejemplo, los coches de lujo, poniendo un ejemplo sencillo, pues evidentemente el Señor no te va a dar una gran fortuna para que la gastes alimentando lo que es tu idolatría, que son los coches de lujo, ¿verdad? A lo mejor te da mucha sabiduría, pero no te da dinero.
¿De acuerdo? Pero hay aquí algo interesante, se cumple un principio de proporcionalidad, que esto es importante, un principio de proporcionalidad, proporcional. És que esteu anant a l'escola els petits, proporcionalidad. El Papa os lo explica a casa. Esta predicación les vais a tener que explicar a vuestros hijos, ¿sí? Tanto el primer siervo como el segundo doblan sus bienes. Tienen diferentes cantidades, pero están doblando sus bienes. Uno tenía 2 y pasa a tener 4, el otro 5 y pasa a tener 10. Así que de alguna forma el fruto de uno y de otro es proporcionalmente el mismo. Esto significa que Dios espera lo mismo proporcionalmente hablando, ¿no? Podemos extraer, aunque esto no es una regla de oro bíblica, no tiene por qué ser matemáticamente así. Pues no sé, pero sí, lo que sí que debemos de tener claro es que se nos muestra, en este caso, que lo que sí se espera es que lo que Dios da a una persona, a un hijo suyo, debe de aumentar sustancialmente. Esto sí podemos afirmarlo. Uno avanza menos porque tiene menos, el otro avanza más porque tiene más. Pero los dos avanzan y avanzan de una forma clara, de una forma visible. Por lo que se refiere al hecho de que el Señor se marcha lejos, ¿verdad? Dice, les da esos talentos y se va lejos el Señor. Bueno, versículo 15, pues sí, el Señor se va bastante lejos, se va al cielo, eso es bastante lejos. No sé exactamente cuánto habrá de aquí al cielo, pero es bastante lejos. Algunos hicieron una torre enorme para llegar al cielo y no lo lograron. De hecho, empezaron a enloquecer ahí, hablando lenguas extrañas. Y en cuanto a que su regreso sería después de mucho tiempo, pues también se cumple, ¿verdad? Los oyentes de esta parábola pensaban en realidad, los discípulos, estamos en el Sermón del Monte, pensaban en realidad que ese regreso, que no es otra cosa que el fin del mundo para nosotros, se sucedería antes de que incluso ellos murieran. Ellos no pensaban morir antes de que viniera Cristo de nuevo. Ellos esperaban que Cristo viniera antes de su muerte. ¿De acuerdo? Y bueno, y claro, desde esa perspectiva, pues si es mucho tiempo, pues aún nosotros seguimos esperando después de más de 2000 años, ¿no? Ahí estamos, mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede con el tercer siervo? Este es aquel en el que en realidad se centra esta parábola, el siervo. Bueno, este recibe un solo, ya no sé con cero. Este recibe un solo talento, ¿de acuerdo? Lo mínimo, menos de uno ya es 0. Y claro, pudieras pensar, bueno, al fin y al cabo este recibe 1 y se le devuelve 1, ¿no? 1 por 1. Es equitativo. A ojos del hombre quizás pudiera parecer algo justo, ¿no? Por lo menos no le perdió. Ya para mí eso ya sería todo un mérito. Qué sé yo, igual el hombre tampoco era muy avispado y no se le daba muy bien. No obstante, la cosa es que no es así para nada. Este hombre recibió conforme a lo que era capaz de gestionar. Así dice el texto. Y además rompe en realidad la proporcionalidad de sus compañeros. Lo suyo hubiera sido que si le dieron 1, que hubiera logrado 2 por lo menos, ¿no? Si nos fijamos en los detalles, lo hace de una forma muy rastrera. Este señor es muy rastrero. Veamos sus respuestas. Dice, Señor, cuando el Señor va y dice, a ver tú, ¿qué? Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Ten, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, es como que le está diciendo, mira, Señor, el problema es tuyo, por ser como eres. ¿No? Y entonces es como que el Señor le dice, vamos a ver, petardo. Ignorante de tu propia necedad, en realidad. ¿Qué me estás contando? ¿Que lo hiciste por mí? Eso es lo que el siervo está intentando. ¿Qué lo hiciste? ¿Para no perjudicarme? Tú afirmas que soy hombre duro, pero ¿duro de qué? Si hace un montón de tiempo que me marché y te he dejado a tu aire,
durante todos estos años? ¿Duro? Afirmas que ciego donde no sembré. Veamos a ti, ¿quién te creó? Te creé yo, ¿no? Vamos tomando el paralelismo entre ese Señor y nosotros, ¿sí? ¿A ti quién te creó? Bueno, yo te creé. ¿Y ese talento qué nació? ¿Ahí en tus manos? ¿O de dónde salió? ¿Salió de ti? Entonces, si yo te creé, si yo te puse en esta tierra y te di ese talento, ¿acaso no es eso sembrar? Entonces, ¿sembré o no sembré? Dices que recojo donde no esparcí. Pero es incluso la arena con la que escondiste el talento bajo tierra es mía. ¿Qué quieres decir exactamente con que no esparcí? Pero qué tremenda sutileza la de este hombre, cuando lejos de asumir su responsabilidad, lo que hace es culpar al Señor en su propia tierra. Básicamente le está diciendo, Señor, la culpa es tuya por ser un borde, un bruto y un usurpador injusto. ¿No? Como en aquel día cuando aquel hombre dijo, Señor, la mujer que tú me has dado. Veamos ahora la respuesta que Dios va dando a cada uno de estos tres sirvientes, ¿de acuerdo? Al primero y al segundo, la respuesta es la misma. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es una maravilla. ¿Tú imaginas a Dios diciéndote eso? Dios creador, el que lo ha hecho todo con su palabra, diciéndote eso concretamente refiriéndose a ti. El amo, Dios afirma al siervo, o sea, tú, si es que eres siervo, bien hecho, eres bueno, eres fiel. Y por tanto, el Señor de la finca, el cual te había dado poco, ahora te dará más. Mucho, mucho más. Pero espera un momento, poco, te había dado poco, dice el texto. ¿2 talentos son poco? ¿O 5 talentos cuántos son? ¿Son poco? ¿Cuánto es un talento? Bueno, de entrada afirmar que un talento no es un don tipo, no sé, Got Talent, ¿sabéis? Que van ahí todos con sus talentos y hacen virguerías ahí cantando o dando brincos. No, no es ese tipo de talento, como algunos pueden pensar. Tampoco es dinero un talento, no necesariamente. Un talento en esta parábola, aunque tiene mucha relación con el dinero, vais a ver, un talento en la parábola es cualquier cosa que el Señor te haya prestado. O sea, todo, ¿de acuerdo? Podemos tomar este sentido. Pero centrándonos en el talento de la parábola histórico, este es en realidad una medida de peso. 35 kilos aproximadamente, ¿de acuerdo? Eso es un talento, 35 kilos. Estos 35 kilos pueden ser de bronce, o pueden ser de plata, o pueden ser de oro. Normalmente serían de plata, ¿de acuerdo? Era lo más común. Entonces, cuando no especifica si eran de oro, de plata o de bronce, podemos entender que se está refiriendo a la plata. Por tanto, si un talento son 35 kilos de plata, y teniendo en cuenta que este mes en este país el precio de la plata está a 650 euros el kilo, estaríamos hablando de que un talento serían unos 22.750 euros. Eso sería un talento hoy, ¿de acuerdo? Sí, pues, al que le dio 2 talentos, en realidad le estuvo prestando 45.500 euros. Al que le dio 5 talentos, le dio 113.750 euros. ¿Qué queréis que os diga? Yo no he visto esa cantidad nunca junta. Ni en plata, ni en bronce, ni en euros. No obstante, entendemos que aquello sería poco cuando en realidad el señor de la finca estaba deseoso de darles una tremenda suma, ¿no? Claro, todo depende de la perspectiva con que lo veas. Dame a mí 113.000 euros y ¡guau! Hago virguerías. Pero dáselos, por ejemplo, a Trump y el hombre se va a desayunar, qué sé yo, a pasar un fin de semana, ¿no? Depende de la perspectiva con lo que lo tomes. En poco fuiste fiel, en mucho
te pondré. ¡Fua! Dios no hay límite en cuanto a mucho. Si no tiene límite, entonces sí, realmente 5 talentos pueden ser muy poco, si tomamos esa perspectiva. Y luego sigue. Dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa esto? Esto es bastante difícil de explicar. El gozo, aunque tiene cierta relación con la felicidad, se diferencia en que es un regalo del Espíritu Santo para el hombre. Es gracia. Por lo que no depende de ningún factor externo a Dios. ¿Entendéis? Entonces al gozo no lo afecta nada que tú puedas hacer ni que nadie pueda hacer contra ti. Así pues, podemos pasar por duras pruebas, pero al no depender de nada ni de nadie, el gozo no se ve alterado. Cuidado, a veces gozo con lágrimas, a veces gozo con dolor, pero siempre está ahí si es el Espíritu Santo quien lo está proporcionando. El gozo no es un estado momentáneo de euforia ni de felicidad. No depende de nosotros ni de nadie, más que del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que el Espíritu Santo nos otorga ese maravilloso regalazo de gozo? Pues cuando estamos en su voluntad, en la voluntad de Dios, cuando vamos conforme, cuando vamos de la mano de Dios, cuando estamos junto a Dios. Es la forma en la que aprendemos que en Dios estamos bien, que es nuestro lugar. Claro, Él no nos va a dar gozo si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Sería maleducar a un hijo eso, ¿no? Tratamos de ser felices buscando entre 1000 cosas ajenas a Dios, mientras solo saboreamos eso, cierto aspecto del gozo en forma de felicidad aparente, cuando en realidad nada nos llena por tenerlo todo en el Espíritu de Cristo. Pues bien, a eso se refiere nuestro texto. Entra en el gozo de tu Señor. Es maravilloso. Y creedme, no es necesario esperar al cielo para empezar a vivir en ese gozo. En realidad, hermanos, si soy honesto, no sé exactamente, me he vuelto medio loco para explicar lo que era el gozo, porque no sé exactamente cómo es ni cuáles son sus límites, porque lo experimento y lo vivo, ¿verdad? Los hijos de Dios lo vivimos, pero no sé explicar mejor. Ahora bien, hay un tercer resultado, ¿verdad? Hemos hablado del resultado del primero y del segundo siervo. Hay un tercero. Tenemos al siervo al que solo le dio un talento. Respuesta del Señor. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Vaya tela. Este hombre, al contrario de los otros dos, es malo y negligente. Pues en realidad lo que hizo con el talento, lejos de beneficiar al amo, al dueño del talento, el cual se lo dio todo, fue tratar de mantener su propio estatus. Algo muy parecido a aquellos fariseos, ¿no? Que solo al cabo de unos días llegarían a matar a Jesús porque resultó ser una amenaza para su estatus, para su modus vivendi, ¿verdad? Ellos no iban a hacer nada por nadie que no fuera por sí mismos y para nada iban a arriesgar nada que pudiera afectar a sus vidas tal y como ellos la conocían y la querían vivir. No les importó que Dios les estaba ofreciendo algo tremendamente más alto. Y de hecho su argumento es como absurdo, el argumento de este tercer esclavo, pues el Señor le aplasta con sus argumentos. Chicos, si dices que soy duro y negligente, ¿qué esperabas? ¿Que te felicitara por esconderlo y por devolvérmelo tal cual? ¿No? Si tu problema fuese temor del que tanto hablas, perezoso, egocentrista, haberlo ingresado en el banco, que ahí no hay riesgo. Lo ingresas y por lo menos te dan intereses.
Por lo tanto, amigo, mi respuesta para ti es fuera. Vas a morir en el infierno. Durísimo. Es como que tenías un talento, tenías algo tenías algo por lo que luchar y te quedaste en la mediocridad, te quedaste en la neutralidad. Todo por seguir viviendo en la comodidad de tu propia vida. Te quedaste templado. Y no hay templados en el cielo. Dios los vomita de su boca. Tampoco hay neutros. Solo hay esclavos buenos y fieles en el cielo. Toda la otra gama de colores se van para el infierno. Por tanto, dado que no hay tal lugar intermedio como pudiera ser el purgatorio, te vas al infierno. Te vas al lugar donde el lloro y el crujir de dientes es eterno. Vaya tela. Entonces uno piensa, pues oye, pues hay que espabilar, ¿eh? Aquí no estamos por tonterías. Hay que espabilar, porque claro, si todo lo que yo haga con lo que tengo solo va a servirme a mí y a mi familia, pues entonces el Señor pues me va a mandar al infierno, ¿no? Hay que espabilar. Esta es la conclusión, ¿no? Bueno, esta es la conclusión así inmediata, la fácil. La conclusión religiosa, la conclusión de aquellos que cuando han leído la parábola no estuvieron dotados para ver. Sabemos que no es este sentido. Esta enseñanza no es bíblica, pues el cristiano verdadero, una vez lo es, no puede perder su salvación, y menos en base a la ausencia de obras en su vida o en base a la mala gestión que haga de todo aquello que posee. ¿Verdad? Entonces este no sería el tema de la parábola. ¿Sí? Por tanto, no es una buena conclusión. Hagamos un nuevo intento para averiguar qué es lo que nos enseña esta parábola. Segundo intento. Pudiera ser que nos llamara a tener mucho cuidado sobre cómo invertimos todo aquello que nos ha sido prestado por Dios. Pudiera ser. Por lo menos puedo afirmar, y de hecho afirmo, que el que es hijo de Dios debe cuidar y mucho cómo invierte todo aquello que posee y es, pues todo le ha sido prestado por un amo que va a pedir cuentas cuando regrese. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Podéis decir amén. Así es. Estamos de acuerdo. El Señor quiere eso, que hagamos un buen uso. Afirmó Franklin Roosevelt, 2 días antes de morir. Él dijo: hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los cristianos hemos sido dotados de unos talentos valiosísimos, empezando por la propia vida en Él, que es algo valiosísimo, el Evangelio. No hay tesoro más alto. Y eso conlleva una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Porque otros están muriendo ahí eternamente en el infierno. Y tú y yo somos los agentes que Dios ha puesto para predicarles el Evangelio, con todo lo que tengamos y seamos. Esta es nuestra prioridad. Debemos utilizar todo lo que tengamos y seamos para ello. Entonces, ¿tiene sentido este argumento? Sí, tiene sentido. ¿Va de acorde a lo que la Biblia enseña sobre nuestros bienes, nuestros dones, capacidades? Sí, va de acorde a eso. ¿Es por tanto veraz este argumento? Sí lo es correcto. Si no todas, la mayoría de las predicaciones que he escuchado sobre este texto se orientan hacia esta misma dirección, ¿verdad? He escuchado algunas predicaciones, siempre uno al final, cuando ya tienes tu predicación, escuchas predicaciones de tus referentes un poco para ver, ostras, que no me haya equivocado y que haya dicho una barbaridad. Y sí, la mayoría de las que he escuchado iban en esta orientación. Ahora pregunto, ¿este es el tema central del texto? Y digo, no es el tema central de nuestro texto de hoy.
Estas son solo verdades secundarias de este texto, que a pesar de ser verdades, no son el tema principal, no son lo que el texto nos quiere enseñar. Y con esto entramos en el segundo punto. Y ahora os pido que hagáis un reset en cuanto a cansancio y que estéis muy frescos para que podáis seguirme. Bien. Para descubrir dicho misterio hemos de fijarnos en una sola palabra que encontramos en el primer versículo, el versículo 14. Si lo queréis buscar, versículo 14. ¿Cuál creéis que es esa palabra más importante? Buscamos una palabra, cada uno en su casa también. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Cuál es la palabra que nos puede ayudar a entender el verdadero texto? Mateo 25, versículo 14. ¿Algún valiente? ¿No? Bueno, es la primera. ¿Por qué? Esa es la palabra. ¿Y por qué? Porque, bueno, esta palabra obliga a lo que venga detrás a completar lo que le precede. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Te hablo, por ejemplo, de que el sol ha salido porque la Tierra gira alrededor del sol, ¿verdad? Tras el porque se aclara lo que le precede, que es que el sol ha salido. La segunda parte explica la primera. ¿Sí? Ok. Entonces, esta parábola, con un porqué en su principio, está explicando algo anterior a la parábola. Nos quedamos con esto. ¿Cómo es en nuestro texto? Bueno, para poder verlo no podemos quedarnos con la superficialidad de la parábola, ¿verdad? Hemos de contextualizar, ver de dónde viene la historia y hacia dónde va. ¿Entendéis, verdad? Este porque nos obliga a mirar hacia atrás. Porque la historia de ahora cobra sentido por lo que tiene anteriormente. No vamos a buscar entonces el sentido que tiene en sí misma, sino el sentido que toma en medio del lugar en el cual está contada. Por ello, como hace unas semanas, he de hacer de nuevo un cambio en vuestras Biblias. ¿Os acordáis que cambiamos un título hace poco en una de mis predicaciones? Pues bien, hoy nos lo cargamos. Hoy os doy permiso para que, sabéis que los títulos no son inspirados, pues podéis echar un tachón ahí en ese título para que no condicione nuestro entendimiento. Personalmente creo que no debería estar. Medítalo, óralo y ya tú luego actúas en consecuencia. Porque nos hace pensar que, bueno, que la historia de los talentos empieza desde cero porque ya la de las vírgenes terminó, ¿verdad? Acaba de las vírgenes con un punto y final, un título y una nueva historia, un nuevo cuento, ¿no? Y empieza la de los talentos. Pero en realidad no es así. Bien, vamos ahora a tomar una mayor visión. Voy a contextualizar, ahora os cojo y nos vamos hacia atrás en el texto para que veamos el antes del porqué. Ya desde el capítulo 22 podemos ver cómo Jesús es atacado por los religiosos y llegan incluso a unirse entre diferentes sectas, ¿verdad? Se juntan los saduceos con los fariseos, se caían fatal, no se soportaban, pero ellos se unen pues porque tienen un frente común, ¿no? Esa amenaza que estaría molestando su estatus, su bienestar, ¿no? Se juntan y todo para hacer ese frente en contra de Jesús. Pero ahora estamos ya en el Sermón del Monte con Jesús, ya Jesús les ha dejado a ellos, pero vienen de ellos, ¿verdad? Y entonces está hablando con los suyos de verdades muy profundas. Y tras hablar sobre lo que sucedería al final de los tiempos, antes de su regreso, y teniendo en mente aquellos engañadores, aquellos fariseos que se llamaban a sí mismos los mejores cristianos del mundo mundial, tras advertir también sobre un tiempo de que habría muchísimos engañadores del Evangelio, muchos que afirmarían ser hijos de Dios, pero que en realidad no lo eran, muchos de esos que gobernaban en el templo, pero que no reconocieron al mismo Dios cuando lo tenían delante, ¿no? Por el cual decían que hacían todas las cosas. Entonces dice, vamos al capítulo 24, versículo 44, buenísimo, ahí nos dice algo, dice, por tanto también vosotros estad preparados, eso ya va con nosotros, ya no está hablando a los fariseos, aquí ya nos está hablando a todos, cristianos.
Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y dices, bueno, ¿yo preparado? Si yo ya estoy al sac y ben lligat. ¿Cómo? Sí, vosotros estad preparados. Y caray, esto ya no va solo con aquellos inconversos hipócritas, nos lo dice a nosotros. Nos está diciendo que hay falsedad entre nosotros. Nos está diciendo, y nos lo viene repitiendo en toda esta serie de parábolas, que los hay que afirman ser y que no son cristianos. Yo sé que este tema molesta a algunas personas, pero es de lo que van las parábolas. Y estamos haciendo una serie de parábolas. A veces el predicar en serie es lo que tiene. Nos obliga a predicar de cosas que igual no nos gustan mucho, ¿no? Es lo que hay. Muchos afirman ser cristianos y no lo son. Están convencidos, pero no lo son. Y es ahora que lanza la gran pregunta. Versículo 45, el siguiente. ¿Me seguís, Capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Esta es la gran pregunta. ¿Quién es el verdadero Hijo de Dios y quién no lo es? ¿No? Esta es la cuestión. Eso es un enrenou. Porque tanto el religioso, que dice ser cristiano pero que no lo es, como el verdadero cristiano, aparentemente son iguales. Quiero decir que vienen a la iglesia y cantan alabanzas y no sé, y que damos para comer y tenemos argot cristiano y sabemos muy bien cómo vendernos hablando muy mal de nosotros para ser falsamente humildes y yo qué sé, sabemos hacerlo muy bien. ¿Y cómo sabemos quién es qué? ¿Es que tenemos que hacer así y no querer verlo? No. El versículo anterior nos ha dicho que, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo de... hay que estar atentos. Cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora llegamos a la parábola de las vírgenes. Después de este capítulo 22 llegamos a las vírgenes, que es lo que predicó Miguel la semana pasada, que es justamente la que precede a la nuestra, que es la que viene antes del porqué, ¿verdad? Y aquí tenéis la respuesta. ¿Quiénes son los que son verdaderos hijos de Dios? Aquí tenemos la respuesta. ¿Os acordáis? Los verdaderos hijos de Dios son los que tienen aceite en sus lámparas. ¿Qué significaba el aceite? ¿El aceite qué era? El Espíritu Santo. Molt bé. O sea, los que son verdaderos hijos de Dios son los que tienen al Espíritu Santo. ¿Quiénes creen ser hijos de Dios, pero no lo son? Bueno, aquellos que aunque estén y se confiesen y que incluso crean que lo son, no lleven aceite. O lo que es lo mismo, aquellos que no tengan al Espíritu Santo en sus vidas. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta anteriormente formulada. Vamos creando el relato, Pero lógicamente surge una gran pregunta de la predicación de la semana pasada. De hecho, el mismo Miguel nos la lanzó predicando. ¿Cómo podemos saberlo? Está bien, entiendo que el cristiano es el que tiene el Espíritu Santo, el no cristiano es el que no tiene, pero yo qué sé, unos son y otros no son en función de si le tienen al Espíritu, pero yo cómo veo eso. Es que no tenemos gafas láser que nos hagan ver si tienes o no tienes al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber? ¿Acaso aquellos que tienen al Espíritu Santo, no sé, son más blancos y ojos azules y más altos, rubios? La respuesta la encontramos en nuestra parábola. ¿Entendéis? Este es el tema principal de la parábola. La respuesta es saber cómo saber si una persona es o no es cristiana. Este es el tema. Una maravilla. Si eres de Cristo, lo natural es que si Dios te dio un talento, lo natural, lo que sucede como una consecuencia de lo que eres, ¿sabes? Si lo tienes, lo natural es que lo cuides, que lo inviertas. Lo lógico es que arriesgues desde una cordura espiritual, aunque una locura para este mundo. Que entregues cada vez más todo aquello que eres y posees para sacar un buen provecho
para el amo. No como una losa insoportable, sino como un gozo tremendo de que vuelva al amo y le puedas decir, Señor, mira, aquí está el fruto de lo que tú me diste. Siempre por lo que el amo ya hizo antes por ti. Esta mujer que está medio loca en esta congregación, ahora que no está, lo voy a contar. Supongo que no se enfadará, no se lo he preguntado. Bueno, me encanta cuando se enfada también. Siempre es muy divertida. Está Teresa. Está muy loca. Muy loca preciosamente del Señor. Gaby, he tenido una idea, así como habla ella. Y dice, si la gente no quiere venir a mi casa, ella siempre tiene gente en casa. He pensado que yo me voy a la casa de la gente y hacemos comunidad. Y podemos orar juntos, podemos hacer... Y yo pienso, y ahora esta señora se me va a meter a mi casa a dormir conmigo y la voy a tener que ver cuando se levante con esos pelos y me va a romper un poco, no sé, la estructura de mi casa, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Un extraño, ¿no? Y te lo propone así y dices, qué cosa incómoda esta, ¿no? Qué tesitura. Y meditando en esto digo, pero esta mujer... No me acuerdo los años que tiene Teresa, pero ya es difícil que venga alguien a casa con cierta edad. Pero esta mujer que lo deja todo y se coge la mochila y se va a casa de quien sea, para bendecir a ese quien sea. No tenemos que esperar a que la gente muera, ¿verdad?, para hablar de las maravillas del Señor en ellas, porque esto sería una falsa humildad. Es algo maravilloso. Yo lo veo algo muy bonito. Locura para el mundo, de tremenda cordura espiritual. Es un buen ejemplo. No tiene nada, Teresa. Si lo desparramó todo en Quisqueya, bueno, se tiene a sí misma y una mochila. Y todo es para la gloria del Señor. Y el piso cuando no se va a quedar vacío el piso. Seguro que lo carga como una patera. Bueno, para mí en este sentido es un ejemplo. Por lo tanto, no importa tanto si ganaste 4 o si ganaste 10. Lo que importa es que si verdaderamente eres cristiano, vas a ser fiel y bueno. No por tu propio esfuerzo, sino porque no puedes hacer otra cosa. Eres esclavo del bien, eres esclavo del amor, eres esclavo de lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiere siempre es maravilloso. Eres esclavo de un Dios que te salvó y que además, tras salvarte, realiza una obra en ti preciosa y también a través de ti, usándote a ti y todo lo que tengas. ¿Entiendes esto? La parábola no habla de que si eres cristiano debes hacer buenas obras e invertir bien tu dinero o todo lo que tengas. No habla de eso. La parábola te está diciendo que si aquello que te ha sido prestado no lo pones a su servicio y si aquello que te ha sido prestado no da fruto para el Señor, no glorifica al Señor, no eres converso, eres del diablo. Estás perdido. Estás tan perdido que no sabes que estás perdido. Te vas a morir eternamente en el infierno. Eso es lo que dice la parábola. Si esto que dice la parábola que pasa en los 2 primeros siervos no pasa en tu vida, lo que dice la parábola es que te vas al infierno. No importa si tienes tremendas riquezas como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero muy rico el hombre. Está bien, no hay problema con las riquezas. Tampoco importa si eres un pobre como Jesús, que vino al final con sandalias y no tenía lugar donde recostar su cabeza. No importa lo que tengas. Lo que importa es el uso que hagas de todo aquello que tienes. Esto importa. No porque vayas a lograr nada, sino porque le está hablando a tu corazón de lo que realmente eres. Si eres o no eres.
Esto no es un llamado a invertir para el Señor, esto es una advertencia para que puedas saber si verdaderamente tienes al Señor. Por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto en tu vida, no hay corazón de carne. Eres un pobre, miserable, inconverso. Y lo peor es que además de serlo, no eres consciente. Y vives en esta vida esclavizado por tu propia barriga, sin gozo y solo con pequeños destellos de aparente felicidad. Tratando de cauterizar tu conciencia, cumpliendo unos mínimos de asistencia a la iglesia y barata palabrería religiosa, tratando de convencerte a ti y a los demás de esa aparente espiritualidad, con un final triste. Pero amigo, te digo que el Señor de la tierra va a regresar. Él va a volver. Aunque te parezca que los días pasan y que va pasando mucho tiempo y que tardan mucho, va a volver. Y que cada día que pasó es un día menos que te queda para romper con todo y con todos y ser confrontado con tu propia realidad. Es un día menos para arrepentirte, cambiar de sentido y confesarle como lo que Él es. ¿Entiendes? El Señor en realidad hoy te está regalando algo duro, pero maravilloso. Te está regalando un termómetro espiritual. Haz sumas, yo qué sé, es que no es tan complicado, ¿no? No me parece tan complicado, pero parece que lo es. Haz sumas. Tu dinero. La parábola habla de talentos. Claro, ahora no podemos valorar en kilos de plata. Vamos a hablar del dinero. Sencillo. ¿Cuánto cobras? Ponlo en un papel. A ese total de cuánto cobras le restas los mínimos que necesitas para vivir. Eso es vestir, comer, salud, básicamente. Lo escribes. Y luego pregúntate qué hago con el resto. Si tu coche es solo para ti y los tuyos, si no te sirve para llevar a un hermano o para ir, yo qué sé, a Vendrella a evangelizar o a ayudar al necesitado o prestarlo para la gloria del Señor, pues ¿qué quieres que te diga? Probablemente ese coche es para ti. No produce nada para el Señor. No sé, igual el Señor no quiere usar ese coche para su obra. No es que tampoco estés obligado, pero entiéndeme, ¿de acuerdo? Que no use Lo que está claro es que el Señor te va a usar con todo, pero bueno, que hay un principio de, ¿entendéis? Que igual el coche no, pero tu casa sí, o tu dinero, yo qué sé, o tu trabajo. Si el fruto de tu trabajo es básicamente vives tú y los tuyos y con todo aquello a lo que dedicas tu tiempo, tu dinero, tu vida, es para ti tu familia más cercana, debes saber que eso es uno por uno. Es uno por uno. No es para la gloria del Señor. Eso lo hace cualquier inconverso. ¿De acuerdo? No hay ninguna diferencia, aunque hables mucho del Señor por tu boquita. Yo lo genero y yo lo gasto, uno por uno. Y sabes, ese uno por uno es lo mismo que el tercero de los siervos. Uno me diste, uno te doy. Mira, hoy entonces no me preocupa que aportes o que no aportes en cualquier ministerio de la iglesia, seas joven, seas niño, seas adulto. Como a Cristo en su parábola, me preocupa tu corazón y la eternidad. Esa es nuestra mayor carga con Dani. Hoy no hablamos de obras ni hablamos de dinero, hablamos de vida y hablamos de muerte. Mira, Dios no te necesita para nada. Ni a ti, ni a nada de lo que creas poseer, ni dinero, ni fortunas. Piénsalo, si creó al mundo hablando, créeme que Dios no va a falta de recursos. Pero la cosa es que tú te vas al infierno eternamente, porque en algún momento creíste tener y hiciste de ello como si fuera tu tesoro particular para ti. Pero ahora si te vienes al versículo 29 de nuestro texto, el cual es la conclusión de todo esto, dice así, versículo 29, al que tiene se le dará más y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. Un pequeño esfuerzo más, ya terminamos.
El tercer siervo tenía un talento, ¿no? ¿Por qué ahora el Señor se refiere a esto como el que no tiene? Al que no tiene, se le quitará. ¿Por qué se refiere al que no tiene si tenía un talento? Bueno, en realidad este tercero no tenía, pero tenía la posibilidad de tener. Había un ofrecimiento. O sea que por la gracia de Dios nace sin nada y muerto en sus pecados, pero había una posibilidad en Cristo. No obstante, no la tomó por asegurar su estatus y por ello perdió la vida. Al final, curiosamente, por tratar de salvar su vida, la pierde. Por tanto, esa posibilidad preciosa de arrepentirse y de vivir la perdió en el momento en que el amo regresa y hace justicia. Y ya para ir terminando debo poner el broche de oro a esta predicación y debo hacerlo con una preciosa realidad. Hemos tenido que pasar por la sombra para llegar a la luz. Es nuestro ejemplo precioso a seguir. Este es el tercer y último punto. Así como a nosotros, los cristianos, se nos ha confiado algo maravilloso y una gran responsabilidad, una gran perla, un gran tesoro, también a Cristo se le confió algo de un peso enorme y de una responsabilidad tremenda, nada comparable con lo tuyo, con lo mío. Y la cuestión es qué hizo Cristo con todo lo que su Padre le dio. Piénsalo. ¿Qué hizo con su vida? Cuando fue tentado allí, que podía poseer todo el mundo, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo con su tiempo? ¿Qué hizo con sus energías, sus dones? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús con su propia vida sino perderla por ganar a muchos, a ti, para Dios? Es un ejemplo precioso y tremendo. Cristo siendo Dios, no un igual como tú, como yo, siendo Dios, es una barbaridad. Cristo llega a morir por invertir en ti, pero a favor del Padre, hasta conseguir exactamente lo que el Padre esperaba, perfectamente. Porque Él es perfecto y consiguió perfectamente lo que el Padre esperaba. Y así como luego fue tan bendecido por el Padre retornándole a la vida tras resucitar, así es con los que somos en Cristo. Una maravilla. Hay una alternativa. Hemos hablado mucho del infierno hoy y de la eternidad. Hay una alternativa si dejas de estar ahí en tu rincón ofuscado. Morimos a nosotros por el Señor y cobramos vida en el Señor. Una vida que ni has probado probablemente si no eres de Cristo. Gloria al Señor por eso. Ya no nos importamos tanto a nosotros, hermanos. Nos importa a Él y lo que Él quiera. Porque es mucho más elevado y mucho más precioso, no por obligación, solo como consecuencia. Queridos, hay algunos por los que yo sufro y oro fervientemente en esta iglesia, por las serias dudas que tengo sobre su realidad espiritual, o mejor dicho, por la ausencia de ella. Sí, tenemos personas probablemente de este tipo. Personas que llevan años coqueteando con el Señor, pero que no avanzan y que siguen con ese mismo talento, toda la vida con el mismo talento. Van pasando los años y no pasa nada. Hacen algún intento, pero luego no pasa nada. Si esto es así, hoy he de ser claro. No podemos seguir así porque vas a morir. Querido, hoy de la boca de Dios te lo está ofreciendo. Antes de que el amo regrese, te lo ofrezco. Antes de que el amo te coloque en el lugar al que a día de hoy, en este momento, perteneces. Jóvenes, no pensáis, niños, no penséis que os queda tanto tiempo. Es el tiempo de buscar dónde estáis y de buscar al Señor. Es el tiempo. En cualquier momento el Señor regresa.
Entonces te animo a explorarlo. Estés donde estés, explóralo. No estés tan seguro de ti mismo. Trata de ver si eres verdaderamente de Dios. La Biblia te llama a ello. No temas aunque te sientas inseguro. Es incómodo. Hay un tiempo duro, un tiempo de transición. Ven, es lo mejor que puedes decirle a un pastor, es vamos a explorar mi vida espiritual, es lo mejor. Ven, háblame, habla con Dani. Hablamos, nos sentamos, oraremos juntos. Buscaremos juntos el camino. Él lo prometió, quien lo busca lo halla. Y si ya lo tienes, lo haya más. Lo peor que te puede pasar si tomas mi sugerencia de hoy y lo exploras conmigo o sin mí, es que vamos a buscar a Cristo juntos y creceremos como sus hijos, si es que le tienes, si es que le tenemos, y eso en el mejor de los casos. Pero también, si no le tienes, que este sería el peor de los casos en el que puede estar, podrías encontrarle, porque te lo ha prometido, por su gracia. Y esa verdad, cuando la encuentres, va a hacerte libre de tu propio engaño y de esa esclavitud de tu pecado. Y ya vas a ver cómo de forma natural entonces te desvives por el Señor y empiezas a hacer locuras de cordura espiritual que van en beneficio del Señor. Verás que al Señor no le importa tanto lo que tengas, sea mucho o poco, como el uso que hagas de ello, y le vas a dar a las cosas cada vez un mejor uso. Y por estar rebosante de su gracia, porque ya has sido completado en Él, darás. Serás una fuente para otros. Siempre oscilante, cierto, pero en aumento siempre también. Una maravilla. Y vas a llenarte de gozo, hermano, cada vez más. Hasta que algún día al final del camino vas a escuchar esas palabras maravillosas, las mejores palabras que el mismo Dios pudiera pronunciar a tu favor. Ven, querido, entra en el gozo de tu Señor. Me emociona pensar en esta frase que nos ha dado Piedad hoy en su oración. Ella dijo hoy, esta mañana, dijo, Padre, para el día que tú me llames, será para mí un día grande, grandioso. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Padre, gracias, Señor. No tinc més que paraules d'agraïment i em fa tremolar, Senyor, la possibilitat de que hi hagi persones que... És horrible, Senyor. Persones a les que estimem, que estan entre nosaltres i que passin una vida al final d'engany, malvivint, intentant ser alguna que no són per acabar al final la seva història en aquest lloc horrible, Senyor. I no sabem com fer-ho més, ni sé com dir-ho més clar, Senyor. Trenca els seus cors, Senyor. Dona'ls la valentia, Senyor, i obre els seus ulls i el seu enteniment i sigues tu canviant aquesta realitat, Senyor. Jo vull que tots els que estem aquí, els que estem a casa escoltant, jo vull que tots estiguem junts al món, que et celebrem i que ho fem en veritat, Senyor. Prospera el Senyor, revoluciona'ls. I amb nosaltres, Senyor, els que som teus, Senyor, continua fent aquest miracle perquè d'alguna forma continuem punxant, Senyor. Sigues tu modificant aquest poble i que de portes en fora siguem visibles i que més et coneguin, Senyor, que és molt gran del que parlem, Senyor, de vida o de mort. Sigues tu, Senyor. Nosaltres sento aquesta impotència de no poder fer més, Senyor, i descanso en la teva sobirania, Senyor, però és que hi ha tanta gent, Senyor, últimament, Senyor, especialment, tanta gent, Senyor, que moren sense viure la realitat del teu evangeli, Senyor, i acaben tan malament, Senyor. Sigues tu revertint això, Senyor.
Tota la nostra esperança està en tu, Pare. Gràcies, Senyor, perquè no mereixíem i tu ja has fet tant de camí, Senyor. I ara mirant enrere no puc més que glorificar-te i donar-te gràcies perquè continues salvant d'una forma preciosa, Senyor. Gràcies. En nom de Jesús. Amén.